Ok, vamos a ir iniciando. Les voy a ir compartiendo la presentación en lo que se van integrando. ¿Ya nombró lista, maestra? Ujú. Acuérdense que el registro de asistencia lo estamos haciendo por WhatsApp. Van anotando su nombre y yo registro después para Buenas tardes, no maestra. quitar Buenas tardes, tiempo a la sesión compañeras, y podamos compañeros. aprovecharla. Tarde. Buenas Ya tardes. me apunté en WhatsApp, yo también. Muy bien, gracias a los que ya. ¿Qué hicieron el día el día del trabajo, el día de descanso? ¿Descansaron? Sí, maestra. Qué bueno. Ok, Descansamos, maestra, descansamos. de eso se trataba. Bueno, entonces voy a ir comenzando con la sesión. Recuerden que se graba y la pueden consultar después sin ningún problema. Bueno, entonces nada más recapitulando, porque pues como no nos vimos el miércoles pasado, pues para recordar qué fue lo que discutimos. El módulo anterior fue sobre la memoria. ¿Recuerdan? A propósito de recordar la memoria, ¿no? El módulo del día de hoy es atención y ahorita vamos a recapitular un poquito. Bueno, hoy vamos a abordar, como en todas las sesiones, la revisión de las últimas sesiones y las tareas que se llevaron para casa, tanto lecturas como los retos para el cerebro. Vamos a hablar de la atención, cuándo se necesita la atención, los diferentes aspectos de la atención, en qué parte del cerebro se encuentra la atención. Vamos a abordar sobre atención y enfermedad de Alzheimer y vamos a ver más aspectos, ¿sí? ¿Qué es la atención? ¿En qué parte del cerebro está? Atención en la enfermedad de Alzheimer. También vamos a ver cómo se entrena la atención. Y al final vamos a dejar las tareas para hacer en casa. Bueno, antes de pasar a eso, vamos a hacer un pequeño repaso del módulo 4. El módulo 4 fue el que vimos la última sesión, que hablamos sobre cabeza de información. ¿Se acuerdan qué área del cerebro o qué zona de conocimiento es? Más bien zona de conocimiento, no tanto el área, sino a qué nos referíamos con cabeza de información. ¿Quién era cabeza de información? ¿Se acuerdan? Era ¿O no? Relacionado con la Los que memoria y hicieron el anotaciones aprendizaje. en su libro, Memoria y aprendizaje. memoria y lóbulo aprendizaje, temporal, por ahí escuché. Sí, lóbulo yo lo temporal. dije, soy Ernesto Ok, González zona de Cari. conocimiento. Ujú. Ok, Ernesto, gracias. Exactamente, corresponde a memoria y aprendizaje. ¿Y qué me pueden decir sobre la memoria? Vimos unos procesos de la memoria, aquí están las iniciales. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son Es esos procesos y en qué atención, consiste? Codificación, atención, Ujú. codificación, almacenamiento almacenamiento y y recuperación. Ok, ¿y en qué consiste cada proceso? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué, perdón, maestra? Bueno, la atención hoy vamos a verlo a profundidad, pero por ejemplo los demás. Todo está relacionado con almacenar recuerdos, Cari. Ujú. Desde el momento en que captamos algo con la atención Exacto. y luego Ok, ya muy lo bien. procesamos o lo codificamos, lo retenemos en la memoria y luego ya somos Ujú. capaces de recordarlo. Básicamente eso es lo que se dijo, lo que nos dijiste en la Exactamente. clase pasada. Exactamente, entonces es muy bien, es un proceso, ¿no? Es un proceso que involucra como diferentes pasos, pero que el objetivo final es lograr almacenar información. Ok, les encargo sus micrófonos a los que no estén participando para evitar interferencias, por favor. Gracias. Ok, muy bien, entonces a grandes rasgos hablamos de esos 4 procesos de la memoria.
Y también hablamos que la memoria se puede dividir, ¿sí? En diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, hay memoria temporal o que tiene que ver con el tiempo, que puede ser a corto o largo plazo. Hay memoria que tiene que ver con el tipo de contenido, si es visual, si es verbal, si es espacial. Y también hay información, hay tipos de memoria de acuerdo como a los procedimientos que involucran, ¿no? Por ejemplo, si es episódica, si es semántica, procedimental, ¿no? Entonces, también abordamos eso. Abordamos, si se acuerdan, en qué consiste cada tipo de memoria. Por tiempo, por contenido y por tipos. Por visión. Ujú. Estos no tienen dificultad, ¿no? Bueno, si hablamos de memoria a corto plazo, sabemos que es algo muy inmediato y largo plazo, pues lo contrario, ¿no? El tipo de memoria visual, por ejemplo, alguna imagen que estemos viendo en este momento y después les pido que me la relaten o me digan qué era lo que habían visto, pues es de ese tipo de contenido, ¿no? O por ejemplo, las listas que les mostré en las que tenían que recordar las palabras, ¿no? Ese sería un tipo de memoria verbal O que es las episódica, imágenes, semántica y procedimientos. Ujú, exacto. las imágenes Bueno, de, entonces esas son las divisiones de Yo en la, de cuanto a lo- de las obras de tipos, arte, ¿no? sí, en cuanto a tipos de memoria maestra, anoté memoria colectiva, luego memorias reprimidas, como número 2, como número Ujú, 3, recuerdos falsos, ujú, cuarto, memoria testigo, 5, puse aquí ujú, memoria y arte, ¿no? Un tema interesantísimo, y finalmente tengo memoria sensorial, sí, como tipos de memoria. ujú. ¿Mm? Sí, exacto. Son tipos de memoria pero cada uno de esos podría entrar en corto, largo plazo, de tipo verbal, de tipo espacial. O sea, en Sí. sí, las grandes clasificaciones son estas, pero esas que menciona Ernesto, efectivamente son unas que pueden entrar en cada, o sea, como más particulares, por así decirlo. Ujú. Muy bien. Y también abordamos las regiones del cerebro involucradas en la memoria. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan? el hipocampo se encargaba de los recuerdos de corto Regiones plazo. principales. Hablamos de una estructura muy particular que se parece al caballito de mar. Sí, el ¿Cómo se hipocampo. llama? Hipocampo, ¿no, Fer? Hipocampo. Hipocampo. Exacto, hipocampo y lóbulos temporales. Ujú. Sí. Ajá, hipocampo. Exacto, que es esta estructura como color azul. Y el lóbulo temporal, que es el que está como en rojo, ¿no? En conjunto son estructuras principales involucradas en la memoria, en las regiones frontales, ¿sí? Por ejemplo, como las que nos ayudan a planificar o, por ejemplo, a poner atención, ¿no? Están más como en esta área. Pero regiones principales son estas. Ok. Y por ahí va más relacionado a lo que mencionaba Ernesto de los falsos recuerdos, alteraciones del cerebro, daños, y también se acuerdan que abordamos los olvidos normales y los olvidos patológicos, ¿no? Que cómo poder distinguir cuando se trata de un olvido normal y cuando ya es algo que se relaciona con una patología. ¿Sí se acuerdan de eso también? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces de eso consistió el módulo 4. Ahora vamos a ver las tareas. ¿Tuvieron oportunidad de leer ambas o las que teníamos? Creo que ¿cuántas eran? ¿Tres? Tres. No recuerdo el número, pero que les dije que seleccionaran una, ¿no? Que si Son querían, tres. podían leer todas. O 4. Ujú. ¿Y, y cómo les fue? ¿Cuál eligieron? ¿Cuál les llamó la atención? ¿Qué puntos anotaron? ¿Tienen dudas? ¿Qué les parecieron? A mí me llamó la atención la de pérdida de memoria y amnesia. Maestra, Ujú, sí leí todas las lecturas, ujú. me parecieron importantes, interesantes, pero me llamó mucho la atención la lectura número 3, donde dice que pues en alguna cirugía o algo Ay, así, si se campo, ya no la escuché. Ay, cirugía
recuerda más que lo Ujú. anterior a la cirugía y lo muy anterior no lo recuerda. O sea, lo muy pasado Ok. recuerda, solo recuerda lo anterior. Y Ujú. De eso sí, acuerdo al baño. Ujú. y sí, me gustaron todas las lecturas, pude resolver las tareas, pues Ujú. todo me parece, Ok. ¿sí? Ahorita vamos a las tareas, entonces ahorita vamos a discutir más de las lecturas. Muy bien, gracias. Socorro. Sí, a mí también me llamó la atención, bueno, más la atención la número 3 con los tipos de amnesia. Y aparte vi la película de Memento, que también creo que se relaciona con eso, de que, no, que olvidaba lo que le sucedía, bueno, el actor olvidaba lo que le sucedía, no podía generar recuerdos más bien, después del accidente que tuvo, o no del accidente, sino del evento que tuvo de la muerte de su esposa, del ataque a su esposa y a él, y que no podía generar nuevos recuerdos. Creo que otro no me... Como que se va la señal, maestra. Sí se fue. Queda congelada. Sí, se Creo fue que la ya, señal. creo que la sacó, me parece. Sí, también se estaba oyendo ya rato un poco cortado. Ujú, ujú. Unas Le va a palabras estar sí y otras fallando no. su internet Su internet creo que allá en sí. el CUSH. Porque nosotros nos escuchamos bien todos. Sí. Y ya no veo a Cari, como que se desconectó o la desconectó el sistema, El sistema, sí. el internet. Yo a todos los escucho perfectamente. Sí. Menos a la maestra. Menos en la No mañana. importa, Nos se me escuchan todos. desconectó. Sí, se ¿Me escuchan desconectó, bien? ¿verdad? Son las lecturas de la página, Bien. del módulo 5, ¿verdad? Las 3 lecturas. No, son del módulo 4. Todo lo Ese cuatro. es del 4. Ah, ok. Fue lo que dejó lo que quedó de Estamos tarea. haciendo un Internet, repaso, ¿no? Del el, módulo Un 4. repaso de el la Zoom me 4. quita... Pues que yo sí pude contestar, pero unas palabras, unas respuestas no. Donde ¿De qué dice página, María? retos del cerebro. Donde dice tipos de amnesia. Ah, ¿En qué en la página, página María? 70. En la página 70. 70, sí. Pero ahí no vienen preguntas. Es en el 71, 72. Sí, pero estas 72. son allí vienen las preguntas de las ¿Me lecturas. escuchan? No, ¿O no, sigo con fallas? no. Ahí, acuérdate que tenemos que leer primero y sobre la lectura Ah, sí, vas a cierto. contestar las preguntas. Sí, sí, sí. No son consecuencia de Si las me lecturas. permiten, en la página 70 vienen los tipos de amnesia. Ajá, Y en la 72 es donde vienen los retos del cerebro, así es. Así es, sí. que es donde tenemos que contestar lo que Ujú. viene señalado en la Retos del cerebro. De la 72 a la En la 74 son las 73. respuestas, las preguntas. En la 73. 73 como que está mal acomodado. 74. En las 72 vienen unas lecturas pequeñas y sobre esas lecturas vas a contestar las Tu preguntas. respuesta, sí. Así es, comparado con la lectura. Sí, Y en la 73 ya no Hola, tiene ¿ya nada me escuchan? sí. para tu Y en la ventana. 73 y en la 74 vienen sus respuestas ya, sus preguntas, Sí, pues, exactamente, las 74 son las respuestas de las 73. sí, Sí, ¿Sí las tienes, compañera? sí,
Gracias. Ok, Gracias, Susi. gracias, de nada. No ¿Ya me llegó, ¿no? escuchan? ¿Me pueden ver? Sí, pero no la vemos, maestra. Ya, ahora sí. Ya, ya. Ya la vemos. Ahora sí ya. ¿No me ven? Sí, Ahora sí ya. Ok, solo una cuestión. Ahora la persona anfitriona es Hilda. Entonces necesita pasarme el rol para poder continuar con la sesión. ¿Se acuerdan que ya nos había pasado algo así? Y le Sí, al tocó a principio. ofrecer la anfitriona. Ok, entonces Hilda Gómez, no sé si podría apoyarme con eso. Dejar de ser anfitriona o invitarme a mí a ser la anfitriona para poder seguir compartiendo la pantalla, la presentación. ¿Sí nos escucha, Hilda? Creo que no. Sí, maestra, Ah, pero ¿ya? no Sí. entendí bien. Ok, se puede ir al apartado de participantes, ahí bueno, no sé si nos esté viendo por celular o por computadora. Y ahí en los participantes, donde aparezca mi nombre, o sea, que diga Karina, Ajá, darme el rol de anfitriona para que yo pueda seguir ajá. compartiendo la A ver, presentación. ¿Sí le aparece? hacer anfitrión. Ándele, ahí mero, Sí. por favor. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Listo, ya. Ok, espero no me vuelva ¿Ya, maestra? a fallar el internet. Es que, sí, ya, muchas gracias, Silvia. De Ok, nada, maestra. les voy con las interrupciones. Si me escucho a lo mejor con el audio retrasado, de repente medio borrosa, me dicen, por favor. Voy a apagar mi cámara para ver si puedo tener el internet más fluido. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, maestra. Sí, muy claro. Sí. ¿Sí, todo bien? Ok. Entonces nos quedamos en las lecturas. Y en cuanto a los retos del cerebro, por ahí escuché que estaban discutiéndolos. Mientras yo tuve los problemas de internet, ¿pudieron resolver todos o tuvieron algún inconveniente? Estuvo No, bien. todo quedó claro. Todo quedó claro. Todo claro. Muy Sí. bien. Ok. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cómo aprenden mejor o más rápido? ¿De forma visual o verbal? Por ejemplo, ¿ustedes pueden recordar más fácil las cosas si se las dicen con palabras o si se las muestran con imágenes? Yo Para visual. ustedes, ¿qué es imágenes. más fácil? Visual. Visual. Visual, maestra. ¿Visual? Sí. ¿Alguien es más verbal? Se sigue Maestra, cortando, maestra. Se sigue maestra, cortando. yo visual y si lo hago se me facilita más recordar las cosas. Sí, como que es más Muy fácil. bien. Creo que se cortó la Ok. maestra otra vez, ¿verdad? Otra vez se cortó. Muy bien. Eso está en la página 58. Gracias. Sí, a veces son ambos. Otra vez se cortó, maestra, ¿eh? No, estoy con el Acuérdense que dijo que iba a apagar retrasado. la La pantalla. cámara. Sí, pero no se escucha. A ver, yo les hago mención. En la página 58 es donde viene el aprendizaje de forma visual espacial Sí. o forma verbal. Y ahí tenemos que marcarlo. En la 58. Sí. Sí, pero esa era para que cada quien lo hiciera individualmente, porque todos Ajá. aprendemos diferentes. Tenemos tres formas de aprendizaje, que es la kinestésica, la visual y la Auditiva. auditiva. Exactamente. Verbal, espacial, visual. Ajá. Entonces, esa la tenemos que hacer cada quien a Muy su bien. manera.
Pero tenemos que contestar cada pregunta de las 14 que están ahí Es subrayarla, de compañera. forma personal. Sí, sí, pero es subrayarla. Ok. ¿De qué forma tú entiendes mejor? Sí, sí. Hola, hola, Hola. ¿me escuchan? Sí, ¿Saben qué? Vamos a tener muchos problemas hoy porque estoy en la red de aquí de la institución y pues muchas personas la estamos utilizando. Entonces, de antemano, una disculpa si esto va a estar sucediendo constantemente, pero si gustan, al final les puedo compartir una grabación de la clase, o sea, aparte de esta, para que tengan el apoyo por O sea, si que no está alcanzamos a ver saturado, ¿verdad, todo maestra? o si se nos va interrumpiendo, ¿ok? O sea que está Pero saturado. vamos Muy a bien, intentar de maestra. que pueda. Sí, está saturado. Entonces, Hilda, de nuevo, ¿me puede dar el rol? Qué latosa soy. Bueno, en lo que Hilda me apoya con el rol de anfitrión. Entonces ya discutimos que las actividades y las lecturas, todo bien, ¿verdad? sí. Sí. Y vamos a hacer las preguntas de lo que vaya mejor con cada quien, Perfecto. maestra. Sí, que si ¿De les qué forma funciona mejor si aprenden es mejor? visual, si es verbal. Ok, perfecto. Listo, maestra. Muchas gracias, Hilda. Disculpe la molestia. Ok. No es molestia, con mucho gusto. Mm, Ay, muchas gracias. Ok, entonces repaso de las 4 zonas del conocimiento, ¿sí? Ya hablamos de cabeza de información, luego gusano palabra que es lenguaje, estrella artista que es para aspectos visoespaciales, gato creativo que es atención y solución de problemas. Entonces, hoy vamos a abordar gato creativo, ¿ok? Atención y resolución de problemas. Memoria, ya lo abordamos la sesión anterior. Ok, atención. ¿Qué es la atención? Bueno, la atención es una función que nos permite, como tal, pues estar como alerta a los estímulos que están apareciendo en nuestro entorno, ¿no? El Maestra, escuchar a las personas, el... Sí, maestra, ya esto es del módulo sí, dígame. 5. Sí, este es el módulo 5. Ok. Entonces, aquí tenemos la imagen como de un símbolo de alerta, porque eso es la atención, es como siempre estar alertas de nuestro entorno. Entonces, bueno, tiene atención que es necesaria. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Este es como una imagen de un aula de clases, ¿no? Lo trasladamos como a una escuela donde hay niños, que los niños suelen ser como los que más se distraen, ¿no? Entonces, normalmente pues la maestra está dando la clase y de repente pues los niños, no sé, están platicando o ven que pasa algo por alguien por la puerta, ¿no? Entonces, es una forma en la que dejamos de prestar.
¿Hasta dónde me escucharon? No escuchamos. ¿No Íbamos sería a, práctico que la escuchamos graba? hasta la parte que comenzaba maestra a hablar de lo que es la atención. Es eso. Ok, ¿qué es la atención? Saben que es que sí, esto va a ser bien recurrente, nos va a estar sacando Maestra, ¿y no sería bueno que, por ejemplo, usted constantemente la la sesión. grabara y nos la mandara? Sí, es lo que les comenté antes de que me volviera a sacar, no sé si se alcanzó a escuchar. Tengo la Ajá. clase grabada, o sea, solamente la presentación, vaya. Entonces sí, con mucho gusto se las puedo compartir, solo que ahorita en esta computadora no la tengo, pero sí se los voy a compartir de todas formas, o sea, independientemente de si ya se estabiliza el internet, se los voy a compartir para que ustedes en casa pues puedan ver con calma el contenido del Y módulo 5. reforzar. Pero sí, pues vamos a intentarlo, digo, si de plano nos saca por mucho tiempo, les paso ahorita las actividades y en cuanto tenga acceso a esa computadora, les comparto la grabación. Yo tengo una propuesta que hacerte, maestra, perdón, y a todos. A ver, Dadas las dígame. condiciones que tenemos, pues, ahorita dificultosas, ¿por qué no expones, va de manera corrida tu parte de exposición teórica, ¿verdad? Nos quedamos con eso y ya vendría después la parte práctica de las tareas y estas cuestiones para luego retroalimentar. Que nos permita fluir, pues seguramente van a aparecer un montón de dudas que luego se aumentarán con las lecturas, con los ejercicios y podemos la próxima sesión hacer más puntuales y más específicos. Entonces, que tuvieras 10, 15 minutos de exposición, los que sean necesarios, y yo creo que cerraríamos la sesión, ¿no? Me parece que van a estar difíciles las condiciones hoy del Internet. Pero es que el O, internet, o también, maestra, una sugerencia de checar a ver si nos podemos conectar más tarde, que ya no haya tanta gente en el SWAM. Bueno, es que yo no estoy en el SWAM, estoy bueno, en mi trabajo, pero pues sí se podría hacer eso, pero bueno, también yo no quiero disponer de su tiempo de esa forma. Yo No, sé pues que a lo mejor tienen otras sería cuestión de actividades que los compañeros y opinemos si pudiéramos más tardecito. yo pienso que está bien como nos dijo, que ella tiene la clase grabada y luego nos la pasan. Pero ahorita no Ok. vamos a sí, aprender pero mucho. igual ahorita si gustan, pero sí podemos discutir términos generales, ¿no? Como lo comentó Ernesto, como Francisco, perdón, como lo sugirió Francisco. Entonces, vamos a procurar hacer eso. De repente se me se me satura más el internet cuando les comparto la presentación, ¿sí? Entonces, y igual ahorita, pues si podemos, pues le compartimos la presentación. Pero, o sea, sí me está apareciendo cada rato que la conexión es inestable, entonces sí va a suceder eso. Entonces, bueno, les voy a discutir así, digamos, como a capela, sin un apoyo visual, pero sí les voy a compartir de cualquier forma la presentación. Ok. No se preocupen por eso, ¿ok? Bueno, entonces estábamos discutiendo qué es la atención, ¿sí? Entonces, una forma de entender la atención es cuando nos distraemos, ¿sí? Porque cuando tenemos que hacer diferentes tareas al mismo tiempo, por ejemplo, en el trabajo o en casa, de que, por ejemplo, los que son amas y amos de casa, ¿no? Que tienen que estar cocinando, que tienen que estar a lo mejor cuidando a los nietos o a los hijos, o que sí tengo que estar viendo la televisión, ¿no? O sea, como que son varias cosas a la vez. Entonces, en ocasiones necesitamos hacer varias cosas a la vez o le llamamos como multitareas y tenemos que estar cambiando o dividir nuestra atención entre ellas. Sí se puede, ¿no? Y se habla mucho de que las mujeres son multitask, pero bueno, también los hombres tienen esta capacidad, pero digamos que como por la naturaleza y por la evolución del ser humano, en el que a la mujer pues se le ha dado este rol de cuidar a los hijos, de cocinar y demás, tenemos más desarrollada esta capacidad de alternar entre diferentes focos de atención o estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, para eso es que necesitamos la atención, para poder hacer de forma correcta las actividades de la vida diaria. Y un ejemplo muy claro, ¿no? Ahorita para la clase, ¿sí? Si no tuvieran esa atención
o esa habilidad, sería muy difícil para lo de mi discurso ir entendiendo lo que les estoy explicando. Y bueno, entonces la atención es una función que nosotros necesitamos prácticamente para el día a día, ¿no? A veces podemos estar conscientes de que estamos poniendo atención, pero hay otras veces que esto es automático, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de un carro o un ruido muy fuerte, o sea, nuestra reacción natural es voltear, ¿no? Y no es como que seamos conscientes de, ay, voy a voltear a ver qué sucedió. No, o sea, es como una respuesta natural. Entonces, la atención puede ser tanto consciente como inconsciente, ¿no? Es decir, por ejemplo, para ahorita, para la clase, pues sí es como muy evidente el decir voy a poner atención para entender los conceptos que estamos abordando en clase, ¿no? Y de hecho, otra cosa muy interesante de la atención es que cuando, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que están como muy atentos a algo, que aquellos estímulos automáticos como el ruido, como que timbro la Selectiva. puerta, ya ni siquiera los toman en cuenta, ni siquiera los voltean a ver, porque son estar tan relevantes para ustedes, ¿sí? Entonces, el cerebro, como ya vimos en clases anteriores, se ajusta, se adapta al entorno, ¿no? Entonces, si en este momento nuestra necesidad es estar atendiendo aquí, lo demás es irrelevante. Bueno, entonces, parece que sí se estabilizó el Hilda, internet, eso pero está no bien. vamos a... Ay, voy a silenciar el Cari, hay micrófono. Listo. varios compañeros que tienen su micrófono abierto. María, Rita, Esper. A ver, escucho ahí a alguien que nos cuenten el chisme. Hilda y Rita siguen con el Es micrófono Hilda, abierto. ajá, pero ya, parece ser que ya. Ok, entonces, esto es la atención en términos muy generales. Y bueno, ¿qué pasa cuando de verdad queremos poner atención pero no podemos? Bueno, hay ocasiones en las que las tareas o las actividades son muy aburridas y en automático nos distraemos o evitamos hacer eso, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho de qué es lo que necesitamos o qué necesitamos poner atención en ese momento. Ay, parece ser que ya me está dejando fluir muy bien. Voy a intentar por última vez compartir la presentación. Si vemos que esto provoca que se me vuelva más inestable el internet, pues volvemos a la dinámica que estamos haciendo ahorita. ¿Ahorita están viendo la pantalla? Sí, sí, maestra. ¿Sí se ve? Ok. Sí, sí ¿Y se me ve. escucho cortada o interrumpida? No, se escucha bien. Bien, bien. Perfecto. Perfecto, entonces así nos mantenemos por ahora. Entonces, es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando las tareas o actividades son aburridas, pues tendemos a requerir más esfuerzo o cualquier cosita nos va a distraer. Y como la memoria, también tenemos tipos de atención. Hay muchos y diferentes aspectos o tipos de atención que nos permiten afrontar nuestras necesidades. Ya más o menos con lo del multitask o multitareas, hablamos de que la atención se divide, ¿no? Entonces, aquí mucha atención. Existe un tipo de atención que se llama atención enfocada, atención selectiva, atención alternante y dividida y atención sostenida. Vamos a ver esos cuatro tipos de atención. Los vamos a discutir uno a uno, daremos una Están en descripción la página y vamos a ver. 77, maestra. Gracias, gracias. ¿77? ¿77? Ok, entonces para los que gusten ir haciendo anotaciones o revisión, ahí lo pueden ir checando. Entonces vamos a describir cada uno de estos tipos de atención y vamos a dar ejemplos para que esté más claro. Ok. Atención enfocada o focalizada. El nombre nos indica que estamos concentrándonos en algo muy particular. Entonces, esta es la habilidad que tenemos para atender a un solo estímulo, ya sea visual, auditivo o táctil, en su ambiente. Y puede ser tanto voluntario como automático, ¿sí? O sea, es cuando solamente nos estamos concentrando en una cosa a la vez.
Por ejemplo, tomar la clase de salud cerebral podría involucrar un tipo de atención enfocada, a menos de que estén haciendo otra cosa a la vez. Este es el tipo de atención que menos trabajo nos cuesta, ¿sí? Porque toda nuestra atención está enfocada a eso, por eso se llama enfocada. Puede surgir automáticamente, que coloquialmente podemos decir como orientarse, como lo que les decía hace ratito, ¿no? Voltear la cabeza hacia un estímulo, hacia un ruido, o por ejemplo cuando les hablan por su nombre, luego voltean, ¿no? Entonces es un tipo de atención que no requiere tantos recursos cerebrales, no requiere que estemos tan atentos en algo, porque es algo que se da de forma muy natural. Es el primer tipo de atención que se desarrolla en los humanos. De hecho, si ustedes recuerdan a sus hijos o a sus nietos cuando eran bebés, los bebés reaccionan de forma automática a los ruidos, o sea, voltean inmediatamente cuando escuchan un ruido fuerte o incluso cuando encienden la luz o cuando hay un estímulo que les llama mucho la atención, lo hacen automáticamente, ¿no? Entonces, es el primer tipo de atención que se va a desarrollar en los seres humanos, ¿no? O, por ejemplo, cuando escuchan la voz de sus padres, luego voltean, ¿no? Entonces, este es el tipo de atención enfocada o focalizada. ¿Dudas con este? No, maestra. Ok. ¿Los ejemplos están claros? Sí, ¿Sí? Ok. sí, maestra. ¿Puedo darle siguiente o están tomando anotaciones? Estoy tomando anotaciones, pero si lo quiere cambiar, luego lo Continuamos. veo y Ok. tomo con más calma. Como gusten. También la idea es que vayan siguiendo el hilo y no se nos pierdan. ¿Sí? Entonces, palabras claves, o sea, atención, es el que menos trabaja. La característica es que atendemos solamente un estímulo y es el que primero se desarrolla en los seres humanos, ¿no? Entonces es como, puede ser automático o puede ser consciente, o voluntario o automático, mejor dicho. Bueno, voy a dar la siguiente, si no ahorita me regreso con todo gusto. Vamos a ver una pequeña demostración sobre la atención enfocada o focalizada, ¿sí? Les voy a mostrar una serie de X de 3 colores diferentes, rojo, verde y azul, ¿sí? Le voy a pedir a alguno de ustedes, no sé, ¿quién se ofrece de voluntario? Levante su manita, quien quiera participar. Yo. Solo una persona. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Susana? ¿Susi? ¿O quién Susi. fue? Susi, María ok. Rodríguez. Dijo Ah, primero. ok. A ver, ¿quién fue primero? Que yo no los alcanzo a ver bien en la pantallita. ¿María o Sí. Susi? Fui yo, pero está bien, Mari. Ok, Susi, gracias. Ok. María, entonces, le voy a pedir que tan rápido como pueda diga en voz alta el color de las X que van a aparecer, ¿sí? Está muy bien. Por ejemplo, Azul, ¿aquí de qué color sería? gris, azul y rosa o rojo. Ok, bueno, no sé si se ven diferente en su pantalla, pero es azul, Azul, verde, azul y verde, rojo. Ah, es que yo azul lo y veo rojo. gris aquí en mi pantalla, el verde, pero ¿Sí? los azules sí se ven claros y el Y el rojo rojo, ¿sí no lo ve tan rojo? fuerte, pero sí. Ok, entonces ese es el ejemplo, ¿sí? Estas son azules, estas son verdes y estas son rojas. Entonces nada más van a aparecer 3 colores, Sí, rojo, verde y azul, ¿sí? muy Entonces bien. este es el ejemplo. Le voy a pasar otra diapositiva donde van a venir todas las X y usted me va a decir tan rápido como pueda el color de esas X. Muy ¿Está bien. lista? Estoy lista. Ok, vamos a darle. Dígamelo, Verde, en este rojo, orden. verde, Ajá. azul, rojo, verde, azul, Verde, rojo, azul, rojo, rojo. azul, verde, rojo, azul, verde, azul y rojo. Muy bien. Este fue un ejemplo de atención enfocada en el
color, ¿sí? La instrucción fue, identifique o ponga atención en los colores, ¿no? Lea en voz alta el color en el que, más bien diga el color en el que están impresas o escritas esas X, ¿no? Entonces es un ejemplo de atención focalizada, porque únicamente nos estamos enfocando a esa instrucción concreta, Bien ¿verdad? enfocados a Ok, un solo ejemplo. muy bien. Un solo ejemplo, exactamente. Muy bien. ¿Dudas con esto? ¿Con el tipo de atención focalizada o Focalizada enfocada? creo que no, maestra. No, ¿No? Ahora Ok. la no, selectiva. maestra. Ok, vamos a pasar a la segunda. ¿Cuántos les dije que eran? 4, 6, 4. 4. Atención Enfocada selectiva, alternativa, Selectiva, alternante y alternante y dividida sostenida. y Dividida. sostenida. Dividida, sostenida. Ok. Vamos a ver ahora la selectiva. Vamos primero con su definición, ¿sí? Es la habilidad para atender lo relevante e ignorar los estímulos del medio que no son importantes, ¿sí? Selectiva quiere decir que de todos los estímulos que podrían distraernos, tenemos que elegir uno, ¿sí? Tenemos que mantener la atención en ese cuando hay distractores. Pueden, a lo mejor pueden decir, pero se parece al anterior. No, porque la anterior no había distractores, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio de las X, únicamente era leer, es decir, el color y ya. Pero, por ejemplo, si yo hubiera metido como un distractor en ese ejercicio y les digo, concéntrense solamente en las X, y a lo mejor yo les ponía círculos, ¿no? Si hiciera ese ejercicio, ya se convertiría en atención selectiva, porque tienen que ignorar eso que no les estoy solicitando, ¿sí? Se trata de mantener la atención enfocada cuando hay distractores. Por ejemplo, poner atención a una conversación cuando hay otra conversación junto a la televisión, junto o la televisión está encendida, o lo que nos pasa mucho aquí, poner atención a la clase cuando alguien tiene su micrófono abierto y estamos escuchando que está hablando o que le suena el celular, ¿no? Tenemos que como que enfocarnos a la clase e ignorar ese distractor. Sí. Ese sería otro ejemplo, ¿no? O por ejemplo, como este que están ahorita en su casa y a lo mejor en su casa alguien está platicando o están viendo la televisión, ¿no? Entonces tiene que tratar de ignorar eso para poner atención a esto. Por lo tanto, bueno, se podrán dar cuenta que requiere más esfuerzo que solamente enfocar su atención, ¿sí? Porque tienen que, digamos en palabras como muy coloquiales, decirle a su cerebro que ignore aquello y solamente se concentre en esto, ¿sí? Esa sería la diferencia. Si se fijan, vamos de dificultad, de poco en poco a más difícil, ¿no? Porque la primera es muy sencilla, a veces es muy automática y esta ya tiene que ser muy consciente. ¿Qué es lo que les decía? Llega un punto en el que esos distractores están tan presentes y estamos tan enfocados que dejamos hasta de escucharlos o de verlos, ¿sí? Es un tipo de atención vulnerable y se puede afectar cuando tenemos cansancio, cuando no comimos bien, cuando nos desvelamos, no sé, o sea, y ustedes lo pueden notar, a lo mejor si están estresados, si no durmieron bien la noche anterior, si no desayunaron, les cuesta más trabajo poner atención a eso. ¿Ok? Entonces son las características de la atención selectiva. ¿Dudas? Maestra, ¿es como la concentración? Sí, es como concentrarse en algo que estamos solicitando. Aquí la característica y la clave es que siempre van a haber distractores. Entonces es concentrarnos en lo que nos están pidiendo e ignorar aquello otro que no es importante. ¿Sí? Gracias. Pero realmente concentrarse lo van a hacer en todos los tipos de atención. Solamente que va a haber estímulos que van a ser más difíciles de atender porque tienen distractores. Muy bien. Maestro dijo Vamos que a hacer nos una afecta el sí. cansancio, maestra, y que otras cosas más. El cansancio, que no hayan comido bien, o que estén estresados. Acuérdense que ya vimos que todo afecta nuestra función cerebral, todo. Sí. Desafortunadamente, pero así como lo afecta, también lo puede beneficiar. Entonces,
Más bien hay que llenarlo de cosas positivas para que estas funciones estén bien. Vamos a hacer una demostración con el mismo, de acuerdo al demás. ¿Sí? Se pierde la voz. Ok. ¿Hasta dónde me quedé? Cuando dio la indicación, cuando empezó a dar la No, maestra. no, de nuevo. Ok. Cuando les dije que vamos a hacer un ejercicio. Sí, de ahí. Ok. Le solicité a Susi que si gusta participar, ya que también había levantado la mano hace ratito. Sí. Sí, ¿Sí? Perfecto, sí, ok. Les voy a dar la instrucción entonces. Vamos a usar el mismo ejercicio de las X, pero ahora con distractores, ¿ok? ok, Esta vez le voy a mostrar una serie de palabras escritas en 3 colores diferentes. Igual, rojo, verde y azul, ¿ok? Aquí el truco es que usted debe leer o decirme el color de la palabra y va a ignorar lo que dice la palabra. ¿Ignorar qué, ¿Está perdón? claro? Sí, pero ¿ignorar qué? Ejemplo, vamos a ver un Lo que ejemplo. dice. Vamos a ver un ejemplo. Son una serie de palabras que están escritas en colores como el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Sí, sí. Y usted tiene que decirme el color en el que está escrita la palabra y tiene que ignorar lo que dice la palabra. Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, aquí dice verde, ¿verdad? Sí. Pero ¿en qué color está escrita la Azul. palabra? Ok, entonces usted tiene que decirme el color en el que está escrita la palabra. Su distractor es lo que dice la palabra. Tiene que ignorar que dice verde, que dice rojo, que dice rojo y que dice El azul. distractor. Entonces tengo Solamente que me tiene- decirle en los colores que está. El color, sí. Exactamente, solamente el Ok, color. ok. ¿Sí? ¿Está Sí, lista? sí, A ver, igual, lo más rápido que pueda. No sí. importa que se equivoque. Ok, ¿Lista? Vamos, lista. 1, 2, 3. Rojo, azul, verde, rojo, Azul, verde. verde. A ver, azul, verde, rojo, No. verde. El color que está. A ver, Rojo. dejen que lo Es haga. que exactamente, me están equivocando por Ok, eso a ver, también. ahorita le damos la oportunidad a alguien más. A ver, silencio todos, Sí. solo Susi. Ok, Vas, Susi, de empiezo. nuevo. Ujú. Empiezo. Sí, Rojo, verde, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, azul, rojo, rojo, verde, azul, verde y rojo. ok. Costó más trabajo, ¿verdad? Sí, Ok, sí, a ver, porque tienes que enfocarte Exacto. en el color, no en la palabra. Exacto. A ver, ahora me gustaría que Mari otra vez participe porque como ella participó en la primera parte, para que tenga la diferencia entre uno y otro. Sí. ¿De acuerdo? A ver, ahora Sí. su turno. Comience. Azul, verde, rojo, verde, azul, rojo, verde, rojo, azul, rojo, azul, verde, rojo, verde, azul, verde, rojo. Ok, Está muy muy difícil. bien. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué Sí. pasó aquí? Lo hacen más lento por obvias razones de que tienen que concentrarse más, tienen que entender que, ay, no, la palabra no, tienen constantemente que decirse a sí mismo, ¿no? Es que no debo leer la palabra, debo decir el color. ¿Sí? El color. Entonces, este es un claro ejemplo de atención selectiva. Están seleccionando particularmente decir el color de la palabra y hay un distractor que es lo que dice la palabra, ¿ok? Sí. Entonces sí cuesta más trabajo, obviamente, pero se puede entrenar, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios ustedes los pueden hacer en casa, incluso pueden tomarse tiempo para ver si van mejorando. ¿Sí? ¿Y se Muy mejora bien. la atención selectiva, maestra? Sí, sí se mejora. Ujú. Ok. Entonces,
Bueno, aquí, por ejemplo, estuvo un poco difícil porque leer es algo que hacemos en automático, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una palabra, pues hay como esa necesidad de leer, De la aunque, lectura. aunque hayamos dicho, no, 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 leer no. Les aseguro que si en lugar de poner palabras yo les hubiera puesto otras cosas, por ejemplo, animales, O colores. y les digo, no, no me digan el animal, díganme Ya. el color en el que está dibujado el El animal, por ejemplo. A lo mejor no costaría tanto trabajo como aquí, pero como aquí es una actividad de lectura, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, ¿sí? Bueno, entonces este es un ejemplo de atención selectiva al color, ignorando el significado, ¿ok? Sí, Perfecto. al color. Vamos a ver ahora otro tipo de atención. Atención alternante. Entonces ya abordamos atención selectiva y atención enfocada y atención selectiva. Ok. Atención alternante. ¿Qué es la atención alternante? Es la habilidad para cambiar entre diferentes tareas. Aquí la cosa se está poniendo más compleja, si se pueden dar cuenta, ¿sí? La atención alternante, o también le podemos conocer como atención dividida, están relacionados, ¿sí? ¿Por qué? La diferencia es que las tareas se hacen de forma secuencial, o sea, una primero, luego la otra, y luego puede ser como simultáneo, ¿sí? Ambos tipos de atención por lo general son más demandantes que la atención selectiva, ¿sí? Seleccionar un estímulo o atender un estímulo, ignorar distractores es difícil, pero alternar es todavía más difícil. ¿Sí? Por ejemplo, en la casa, buscando unos papeles importantes mientras son interrumpidos por una llamada telefónica, ¿no? Y les aseguro que hacen las dos cosas a la vez, ¿no? Teniendo que cambiar de los papeles a la llamada telefónica. Entonces, es un ejemplo. Por su lado, la atención dividida, digo, pueden ser similares, pero como les dije, alternante quiere decir como que primero hacen una, luego hacen la otra, luego se regresan a la otra. Y la dividida es cuando hacen como dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por eso aquí se habla de habilidad para hacer dos o más tareas al mismo tiempo, compartiendo la atención entre ellas. Sí se vuelve más difícil, porque digamos que ustedes tienen un 100% de atención. Entonces tienen que dividir el 50 para uno y el 50 para otro. Y si son 3 tareas, pues lo van a hacer, o 4, entonces ya tiene que ser 25, 25, 25, ¿no? Entonces su atención se va reduciendo un poco más a cada cosa. Que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Lo hacemos sin darnos cuenta muchas veces, ¿sí? Porque son cosas automáticas que ya aprendimos y no nos cuesta trabajo. Entonces, imaginemos que están haciendo la tarea de los colores, de los ejercicios que hicimos hace ratito con palabras, al mismo tiempo que están repartiendo cartas de una baraja. O sea, son como que muchas cosas a la vez, ¿no? Pero sí se puede. Nada más pues tomar en cuenta que sí requiere más recursos cerebrales, o sea, sí pueden llegar a como a frustrarse, a tardarse más, o incluso puede ocurrir que les empiece a doler la cabeza por lo mismo de que se están saturando, se están sobresaturando. Un ejemplo de atención dividida también sería platicar con alguien mientras manejan el auto, ¿no? Al principio, cuando se estaban enseñando a manejar, digo, los que manejan, puede ser que tenían su atención completamente enfocada al manejo, ¿no? Ignoraban todo, o sea, no se distraían para nada. Pero cuando ya el manejar se vuelve una función muy automática, pueden estar manejando mientras escuchan música, mientras están hablando por teléfono o mientras hablan, digo que no se hace, o mientras hablan con su copiloto, ¿no? Entonces son tipos de atención que sí se pueden ir desarrollando, pueden ir mejorando. Multitareas. Todas las tareas, todas las funciones que estamos discutiendo aquí en el taller se pueden mejorar, ¿sí? Se pueden mejorar cuando no tenemos una enfermedad de por medio, o si ya la tenemos, pues podemos hacer que esta no se deteriore tan rápido.
Ok, ¿dudas con atención alternante y dividida? No, maestra. ¿Todo claro? Sí, Maestra. Ok, vamos a ver la Sostenida. atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? Es la habilidad que tenemos para mantener nuestra atención durante actividades continuas, repetitivas o aburridas por un periodo de tiempo. También se le llama vigilia, ¿sí? Este es el último tipo de atención que vamos a abordar. Esta es necesaria cuando nos tenemos que esforzar en seguir enfocando nuestra atención en algo y quizás no es como muy interesante, ¿no? Y cuando tenemos que seguir enfocando nuestra atención por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando están leyendo un libro, no es porque sea aburrido, sino porque es una actividad larga. La atención sostenida, a diferencia de la selectiva, porque en ambas estamos enfocándonos en una cosa, pero en la selectiva es como algo en el momento, y la sostenida es cuando ya requerimos de mucho tiempo en ese estímulo. Por ejemplo, el ejemplo del libro, ¿no? O sea, de cuando leemos un libro o manejar un largo y tedioso tramo por la carretera, leer un libro por una hora, ¿sí? Entonces, son ejemplos de atención sostenida. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Ver una película. Ver una película, Como el exactamente. trabajo, maestra, cuando le toca a uno desvelarse pues para trabajar de noche. Ujú. Exacto. Entonces, son actividades que requieren mucho tiempo para realizarse. Sí. Ok. Vamos a ver otros ejemplos. No, vamos a ver ahora la atención y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, antes de pasar a ese punto, ¿dudas con los 4 tipos de atención? Bueno, creo que en realidad son como, bueno, la atención alternante y dividida podríamos decir que son similares, pero las dividimos como en dos. Entonces, en realidad estamos abordando, nada más para recapitular eso, atención enfocada, selectiva, alternante y dividida y sostenida. ¿Sí? ¿No se les olvida? no. No. Ok. Yo tengo, Está yo tengo entendido, una, maestra. yo tengo una pregunta, Sí, maestra. Duda. Francisco. Sí, Francisco. Sí. En estos tipos de atención, en cada uno de ellos ¿existe alguna medición científica al respecto? Es decir, ¿cuánto dura la atención enfocada? ¿Cuánto dura nuestra atención selectiva? Mm, Etcétera, etcétera, ¿no? Comento esto por muchas cuestiones, ¿no? Se convierte en un problema en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo daba clases de 3 horas como maestro en el CUSEA y la atención de los alumnos en 3 horas era difícil de que se concentraran. ¿Pesada? Es difícil, o sea, necesitabas hacer uso de un montón de recursos, ¿no es ujú. cierto? Entonces, un rector de alguna universidad me dijo, mira, Francisco, es que están complicados los maestros porque la atención realmente solamente dura 7 minutos. Ujú. ¿Cuánto? 7. 7 minutos. Sí. Tienes Sí. 7 minutos para poder plantear algo que además sea interesante, porque si no les interesa, no te van a poner atención. Ujú. ¿Estamos? Exacto. Exacto. Entonces, o hazlo interesante. Y Ujú. dice, por ejemplo, fíjate, aplicando esta teoría, porque es en teoría, ¿eh? Yo decía, bueno, pero ¿cómo lo hicieron para saber que son 7 minutos? Que sería la atención, vamos a decir, ¿qué tipo? ¿Focalizada? ¿O la atención selectiva? Porque esas dos, ¿no? Que estamos enfocados ahí. Ujú. Decía, es que la aplicación práctica de pues, ¿qué sería? Como teoría, está en las pláticas del TED Talk, que solamente duran Ujú. 10, 12 minutos como máximo el expositor. ¿Eso es correcto, maestra? Es mi pregunta y mi duda. Sí,
efectivamente, bueno, dejé de compartir ahorita porque el internet se me puso inestable, pero ahorita regreso a la presentación. Sí, efectivamente, como todas las funciones cerebrales tienen, son de función limitada, ¿sí? O sea, no sé exactamente la cifra, como, o sea, decirle la atención dura tanto, pero sí es cierto lo que le comentaron. Y ustedes lo pueden vivir en su día a día, ¿no? A veces por más que queramos estar atendiendo un estímulo, llega un punto en el que ya no podemos, es difícil, nos cansamos, ¿no? Porque a fin de cuentas, nuestro cerebro pues funciona también como con combustible, ¿no? Como con el alimento, el azúcar, el oxígeno. Entonces llega un punto en el que si no le damos esa energía, pues nuestra atención se va a ir para abajo, como cualquier otra función. Entonces sí es cierto. No, pero no sé exactamente cuánto dura cada tipo de atención. La selectiva, pues es algo como muy momentáneo. Cuando ya se vuelve largo el tiempo que estamos atendiendo, pues ya se convierte en un tipo de atención sostenida. Ujú. Pero sí son recursos limitados. ¿Y de qué va a depender que estemos atendiendo el estímulo? Pues como bien nos comentó, ¿no? Que esté interesante, que a lo mejor sea didáctico lo que estamos aprendiendo, que nos llame mucho la atención, o sea, que sea de nuestros intereses. Por eso vuelvo a lo mismo de que comenté, creo que al inicio, que cuando se están haciendo estrategias de estimulación a los adultos mayores que tienen algún tipo de patología, tienen que estar muy enfocados a sus gustos personales, porque de nada sirve algo que no le guste, que no le llame la atención, porque ni siquiera lo va a atender. Ay, no sé si me corté un poquito porque me parecía que No, se el escuchó, bueno, internet está inestable. creo que se ¿Sí me escuchó escucharon? perfectamente. Sí. Sí, Y maestra. por último, Ok, maestra, me declaro envidioso. sí. Envidio a aquellos o Ujú. aquellas que de un tiro no tienen dudas. Yo cada vez que voy leyendo y aprendiendo me aparecen más dudas. Bueno, en ese sentido, envidia dicen de la buena. Este, ¿Cómo podemos Ujú. atender el déficit de atención? ¿Esto es en términos generales? ¿Es solamente para adolescentes, para adultos, o también lo podemos aplicar para las personas en edad adulta, pues ya adultos mayores? ¿Y cómo podemos entenderlo en el Sí, caso de adultos mayores? ok. Déficit de Bueno, el atención. déficit de atención sí es muy común escucharlo en niños o adolescentes, ¿no? Sobre Así todo es. en niños. Ujú. Pero hay adultos que lo manifiestan y no quiere decir que a lo mejor en la etapa adulta es cuando empiezan a tener problemas, sino que a lo mejor desde niños tenían un déficit pero nunca se atendió o no fue relevante y en la etapa adulta cuando ya somos funcionales pues nos damos cuenta que sí nos está afectando, ¿no? En adultos mayores no se habla tanto de un déficit de atención como un TDA, sino más bien como un deterioro de la función atencional. O sea, de como lo que hemos discutido, ¿no? Que nuestras Del funciones van cerebro. como en una U invertida, Ujú. que conforme nos desarrollamos, pues van siendo cada vez más funcionales, por así decirlo, pero llega una etapa en la que estas van a ir bajando poco a poco, ¿no? Entonces, en el adulto mayor, lo que se ve es eso, ¿no? Un déficit de atención, pero por deterioro de esas áreas, por las proteínas que discutimos que son las causantes del Alzheimer. Aunque son causantes, las tiene. La diferencia es que el ser humano sin patología, el deterioro es lento, o sea, es poco a poco y se puede incluso hasta retrasar con actividades que estimulen esas funciones. Pero en una enfermedad como el Alzheimer, ahí sí, pues es inevitable, ¿no? Eso va a ir digamos, como en Detrimento. deterioro, declive, exacto, gracias, conforme va pasando el tiempo. Sí, entonces, sí es la diferencia, o sea, que de etapa adulto joven, pues ahí a lo mejor podremos hablar de un TDAH o TDA sin el H, depende si tiene el componente hiperactividad, pero en el adulto es más como un aspecto de declive. ¿No? No sé si hay Maestro, Gracias. ¿qué alguna quiere otra decir pregunta. TDAH? Es el trastorno por déficit de atención y el H es porque es hiperactividad, pero puede ser hiperactividad, puede ser impulsividad, pueden ser muchos factores.
Pero pero en en los términos niños generales, no. todos son hiperactivos, ¿verdad, maestra? No. Es que no es que sean hiperactivos, simplemente los niños, hay niños que no lo son muy tranquilos, Ah, pero ya. el niño, pues por naturaleza es curioso, está explorando el mundo, pero muchas veces se confunde eso con hiperactividad y no es así. Entonces es cuando las mamás, sobre todo los papás, y hablo más en estas nuevas generaciones, que como viven más acelerados, pues no quieren tener un niño inquieto. Entonces dicen, no, tiene hiperactividad y van, lo medican o no sé. Pero no todos no es como lo más ideal decir que un niño es hiperactivo, porque luego No se puede generalizarlo. malinterpretar. Ujú. Sí hay niños con el trastorno, pero no necesariamente todos los niños lo tienen, ¿sí? Exactamente. Y sobre todo no medicarlos, nomás porque estamos ocupados. Sí, ay, toma el celular, ¿no? Digo, ya esos son errores de crianza que Sí. Y cada padre adopta. para rematar mi pregunta, maestra, así en la parte, Sí. una de las podríamos concluir así, digamos, de manera preliminar, muy preliminar, que una de las características de nuestra sociedad, es decir, ustedes, nosotros, ¿no? Todos. Todos, es que esta sociedad, la de nosotros, la mexicana, la jalisciense y la tapatía, se caracteriza por su déficit de atención. Y No. de ahí tantos problemas, tantas cuestiones. No lo digo en serio, porque, miren, déficit de atención, ¿dónde? En la escuela. Eso es clarísimo. Yo, como docente, lo viví ese todo el tiempo. Déficit de atención. Déficit de atención en el hogar. Lo hay el déficit de atención con nuestros compañeros. Déficit de atención en el trabajo. Oye, yo te pedí esto. No. Y luego viene eso, ¿eh? Es que ahorita Socorro hace rato creo que dijo no sé quién. Es que tú me distrajiste y nos echan la culpa. No, yo no te distraje. Yo te pedí que trajeras una coca, una Fanta y unas papas y me trajiste una Pepsi. O sea, ¿qué pasó? No ponen atención. Entonces en el trabajo también hay déficit de atención que nos están llevando a un montón, cierro. Mi hija es médico, trabaja en el hospital civil y por ese déficit de atención, ella le dio instrucciones muy precisas a una enfermera en la madrugada. Llegó un señor ahí que estaba muriendo y le dijo, no, le preguntó al señor, hija, ¿me voy a morir? No, no te preocupes, no se va a morir, señor. Le llama a la enfermera, le da instrucciones precisas y cuando regresa del rondín, ya vio la cama vacía y le dijo, ¿qué pasó? Y dice la enfermera, pues se murió, se tenía que morir, estaba viejito ya. Dijo, no, Wow. no inventes, no inventes. Le aplicaste esto y esto y esto. Dice, no decía. Afortunadamente, ya ven que tienen una tabla donde se anotan las instrucciones, ¿verdad? Indicaciones. Sí. Ujú. Digo, y entró en juego todo el aparato ahí de complicidades y para que no se denunciara como un caso de negligencia, pues ahí, ¿verdad? Ujú. No hubo protestas y se acabó. Entonces yo digo, y de ahí mi hija renunció, dijo, no, ¿saben qué? No, con la vida no se juega, y menos por no poner atención. Hay Entonces, muchísimas muertes por sí, negligencia, ¿eh? sí, y por falta de Muchísimas. atención, ¿verdad? Entonces yo digo, puedo concluir, es que de veras cómo enfrentamos este problema de la atención, o sea, que lo podamos llevar a todas partes. Si pudiéramos, a ver, concentrémonos, ¿qué te estoy diciendo? Esto y esto y esto, ¿te quedó claro? Sí, ¿te interesa o no te interesa? Porque el que me interesa es a mí, que las cosas se hagan bien. ¿Te quedó claro? Entonces, la cuestión es cómo logramos que las distintas personas de distintas edades con las que convivimos en el día a día puedan poner atención, dado que muchos, por los distintos estímulos que tenemos, por problemas, por un montón de cosas, por cultura, no ponemos atención. Es Esto es pregunta, muy maestro. difícil. Hablando de Ay, la atención, yo no fui, ¿eh? Fue Susana. Ya. Fui yo. no, yo, Sí fui yo, pero Ventilando también ya. estábamos haciendo un ejercicio donde no estaban respetando que era para mí. yo- la Sí, falta sí, de sí. atención también puede ser Es en la otra. calle. Esa es la más Sí, principal. en todos los aspectos. Sí, Sí, pero Sí. claro, por supuesto. yo personalmente, también falta de atención. No me puedo concentrar, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro, porque no puedo leer, Ujú, pero estoy escuchando. ujú. Entonces,
no me puedo concentrar. Al rato digo, ¿y de qué se trató? Entonces, hace muchos años opté por escucho, pero yo repito lo que acaban de decir. Y eso me ha ayudado mucho. Sí, Exactamente. lo que sucede es que también no podemos echar la culpa al cerebro para todo, pero lo que pasa es que hay tantas distracciones que uno no puede estar atento a todo. Sí, pero como dice el compañero, con la vida no se juega, ¿verdad? Ah, no, ahí ya, la verdad, sí. Ahí O esa sea, es una atención selectiva. yo me voy a poner atención la próxima vez que me hospitalizan en el hospital civil. Sí. ¿Y a poco no es cierto que Sí se puede, mijo. se llenaría nuestra vida de ejemplos? Otro caso, otra hija que es psicóloga, ¿verdad? Llega una paciente, así le dicen, ¿verdad? Creo, y le dice, pues se me murió mi hijo. ¿Y de qué se murió tu hijo? Dice, pues se suicidó. Lo más grave, y confesó ya ella, es que yo nunca lo escuché, nunca le puse atención porque me decía que Ah, era sí. homosexual, que era homosexual, que era homosexual, y que estaba deprimido, y que estaba deprimido, y deprimido. Yo nunca lo escuché, nunca le puse atención, hasta que se suicidó. No, qué triste. Eso también, maestra, yo le quería preguntar, ¿qué sucederá en el cerebro de las personas que se suicidan? Pues es falta de No, pues es el resultado de una depresión muy severa. O sea, ya llega un punto en el que las personas no encuentran sentido a la vida, porque, bueno, a nivel cerebral pasan muchas cosas. O sea, obviamente son como la interacción de dos factores, o sea, el ambiente, que en este caso, pues lo que nos comparte Francisco, ¿no? O sea, puede ser que tal, se sintió solo, no se sintió escuchado. Y a nivel cerebral, pues hay ciertas Químicos. sustancias que no estaban funcionando bien, lo que hacía que se sienta cada vez más triste, exactamente. Y pues llegan a tomar esa decisión como una medida de dejar de sufrir. Sí, Pero bueno, maestra, volviendo a la pregunta de Francisco, sí. sí, el que se suicida, no es que, primero quiere llamar la atención y segundo, no lo quiere hacer, simplemente lo hace porque ya no quiere seguir viviendo lo que está pasando en su vida y es por eso que también ellos toman esa decisión. No se quieren suicidar, pero tampoco quieren seguir viviendo de esa manera. Es mi punto de vista. Qué difícil. No llama la atención, no, o sea, no, realmente, o Bueno, sea, ese es un prejuicio que es incorrecto, porque no sabemos a nivel cerebral qué está sucediendo, o sea, qué está sucediendo en su vida, que está tomando ese tipo de decisiones. Realmente hay personas que nunca dan alertas, que nunca nos vamos a dar cuenta que están tristes, o sea, que ustedes los ven o de repente se dan cuenta, ay, esa persona se suicidó. ¿Cómo? Si yo lo veía feliz, si yo veía que subía fotos o que no sé. O sea, hay veces que ni siquiera lo hacen evidente. Hay otras personas que sí dan señales o como dices tú, sí, ¿no? Como que llaman la atención, pero no es tanto la atención, sino que de alguna forma piden ayuda, pero llega un punto en el que ya no lo pueden, ya no pueden resolver la situación. así Pero es. nos estamos saliendo un poquito del tema, pero Sí. bueno, retomando lo de Francisco, sí, que pues, está bien, la discusión está muy buena. Ya me perdí con la pregunta de Francisco. ¿Cuál era? Con tanta pregunta, Sí, con no, tanto la pregunta es, comentario. la pregunta es la Sobre cómo, medición, sí, ¿no? Es si hay los estándares, porque bueno, sí. deberemos, no quiero ir a otros temas, pero están los conceptos, ¿no? Hay síndrome y hay trastorno, ¿no es correcto? Hay estos dos términos. Y la atención es un trastorno, Ujú, sí. ¿verdad? Ok. Bueno, y mi Ujú, pregunta concreta era si tenemos ujú, se le llama estudios trastorno. Ujú. que hayan medido ya y caracterizado muy específicamente cuánto dura la atención y cómo caracterizamos el trastorno Ah, de déficit de 15 atención. minutos. sí debe de haberlas, pero la verdad yo personalmente no he entrado mucho en detalle con eso. Sí, lo que sí es cierto es que el tiempo pues no va a ser siempre el mismo para todos,
porque va a depender de las características individuales, pero sí, de que sí es limitada, sí lo es. Y pues ya las mismas pruebas, las mediciones, van a determinar como la gravedad del déficit, ¿no? Pero bueno, nada más ya para cerrar esta partecita, como nos compartió Pierre, ¿no? Clarificar para no perder la atención. Lo que hace él es una estrategia muy buena, ¿no? Estoy escuchando un audiolibro y si yo dejo que fluya, que fluya y no me detengo como a repetir o a hacerme preguntas para ver si lo comprendí, pues la atención se va a perder. Y eso lo podemos trasladar a la vida diaria, ¿no? No vivir así en ese plano acelerado que estamos tan acostumbrados, sino detenernos un poquito a, ¿qué me dijiste? O ¿cómo era? O sea, y no lo hacemos. Muchas veces es como, bueno, así, acelerados, ¿no? Entonces, la estrategia para esta función, pues es eso, ¿no? Como repetir y verificar que sí estoy comprendiendo o estoy haciendo las cosas bien. ¿Mm? Muy bien, entonces voy a regresarme a la presentación. Con esto ya entendimos los diferentes tipos de atención y vamos a ver cómo es la atención y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ya sabemos que regularmente dependemos de los diferentes tipos de Maestra, atención viene según la la situación en página la que estemos. 78. Ok, 78, gracias, Susi. Todos tenemos problemas con la atención de vez en cuando y esto volvemos a lo mismo. No quiere decir que tengamos una patología, ¿sí? Esto ocurre especialmente si estamos cansados, como ya lo mencioné, o tratando de hacer muchas cosas a la vez, nos estamos saturando, ¿sí? Entonces, como sabemos, la vida está llena de cosas que distraen nuestra atención, es inevitable, pero nosotros podemos guiarnos o atender el estímulo que sea de nuestro interés y tratar de distraer lo demás. Y lo podemos hacer poco a poco. ¿Qué contribuye a los problemas? Vamos a recapitular. Cansancio, la preocupación, la depresión o el estrés, el esfuerzo necesario para completar nuestras tareas de la vida diaria. También, bueno, aquí está relacionado con este punto como las altas demandas laborales, ¿no? Como es que me están pidiendo esto y pues yo me saturo, yo me obligo a cumplir con todo eso y estoy provocando que mi atención no esté bien, porque el saturarme de actividades, lejos de ayudarme, me va a perjudicar. ¿Eh? ¿Dudas con esto? No. Ok. Si me empiezo a perder con el internet, me dicen, por favor. Yo simplemente agregaría otro Ok, factor, vamos a ver maestra. ahora Agregaría la enfermedad ¿cuál? como un factor de Pero Cualquier eso ya es en el enfermedad. Alzheimer. la enfermedad, sí, también, porque a veces cuando estás enfermo, por mucho que a veces quieres poner atención, está el cansancio, el estrés, Sí, depresión, claro. pero también la enfermedad sería Ujú, como un motivo, ¿no? ujú, Una situación. exactamente. Muy bien. Gracias por el aporte. Ok. Principales regiones de la atención en el cerebro. ¿Cuáles son? Hay una estructura que se llama tálamo, que es esta que es, bueno, la podemos ubicar, como estamos hablando de atención y resolución de problemas, son diferentes zonas del cerebro. Particularmente aquí estamos hablando de una región que se encuentra más como por el lóbulo temporal, pero como muy adentro, ¿sí? Esta zona, esta área es la puerta para la información sensorial del cuerpo al cerebro. Digamos que es el filtro que determina qué entra a nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, los sonidos, todos los estímulos sensoriales que hay en el exterior entran por ahí. Y luego hay otra zona que son los lóbulos parietales. ¿Se acuerdan que esos están como más como en la zona como lateral de nuestro cerebro? ¿Sí se acuerdan dónde se encuentra? Como más acá en la Arribita de la parte oreja. posterior. Esa era la temporal.
temporal es como Temporal, arriba de la oreja. parietal, Acuérdense que vimos que la parte de frente, frente o frontal, pues es el lóbulo frontal, ¿no? frontal. Por arriba de nuestras orejas, más o menos, son los lóbulos temporales. Aquí arriba, como en esta porción como en la parte más Alta. posterior de nuestra cabeza está el lóbulo parietal o los lóbulos parietales, y lo que está más como hacia la nuca son los lóbulos occipitales. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces esos lóbulos parietales son los que van a dirigir la atención en el espacio. Es como ir por pasos. El tálamo le da acceso a los estímulos sensoriales, el lóbulo parietal le dice tú para acá, tú para allá, tú para acá, ¿sí? Entonces como que dirige ese estímulo para que nosotros lo podamos atender, ¿sí? Por ejemplo, si es un sonido, dice el lóbulo parietal, bueno, lo tiene que interpretar el oído, ¿no? O hay que interpretar qué es ese sonido. Y luego están los lóbulos frontales, que como les mencioné hace ratito, es lo que está más en la parte delantera. Estos van a dirigir otras regiones del cerebro para poner atención o mantenerla cuando sea necesario. Estos lóbulos son los encargados de que nuestra atención se mantenga por cierto tiempo, por el tiempo que nosotros necesitemos. Entonces, en concreto son tres áreas: el tálamo, los lóbulos parietales y los lóbulos frontales. El tálamo es la puerta de entrada de esa información sensorial. Los lóbulos parietales dirigen la atención en el espacio y los lóbulos frontales van a dirigir las regiones que van a mantener la atención por determinado tiempo. ¿Dudas? Por eso dicen, No. maestra, tienes 2 centímetros de frente que no aprendiste bien. Es Realmente sí, el que más sí, el lóbulo frontal es atención el que más pone. cosas hace, Sí, exacto. ¿Y el Ujú. hipotálamo, maestra? también, pero Pero el frontal vamos, más. Pues de la cuestión lo de la considero memoria. el hipotálamo como parte del tálamo, porque siempre se hace como cierto No, énfasis son en el dos hipotálamo. estructuras Sí, diferentes. Sí, pero es que el hipotálamo está abajo del tálamo, por eso se llama claro, claro, hipotálamo, claro, pero claro. o sea, se llama igual. De hecho, sí lo podríamos ver como por aquí abajito. Ujú. Pero sí, acuérdense que el hipotálamo está involucrado en otras funciones, pero aquí particularmente el tálamo, esa Está porción atrás pequeña, los occipitales, sí, están muy juntas. Ujú. mucho más atrás. Pero bueno, entonces, ¿dudas con estas áreas del cerebro involucradas en la atención? No, maestra. Ok. Y acuérdense que las regiones están conectadas entre sí, no funcionan de forma independiente. Muy bien. Una pequeña práctica, ¿ok? Ejercicios de atención. Para facilitar la memoria es necesario tener una buena higiene de sueño. Esto quiere decir dormir bien, tratar de disminuir hasta incluso evitar siestas, ¿sí? Acuéstense progresivamente una media hora antes, no hagan otras tareas de tipo intelectual en su cuarto, eviten estimulantes como el café o el té, porque estos pues, van a hacer que su sueño sea de menor calidad o incluso que sean menos horas. Provoca vigilia. Converse con su médico si sus medicamentos pueden disminuir su vigilancia o perturbar su sueño, porque muchos medicamentos tienen efectos de este tipo. Si ese es el caso, hay que preguntarle al médico si se puede modificar la dosis o medicamento. Entonces, ¿cuántos de ustedes realmente duermen sus 6, 8 horas o 8 horas, que son como las recomendadas? Yo sí, Yo, maestra. ¿Si las cumple? Alguien que me diga, no, yo la verdad no, porque ya sea porque no puede, por cuestiones de que están teniendo varias interferencias o porque tienen como otras actividades que evitan que duerman lo suficiente. ¿Alguien duerme menos de 8 horas? Maestra, Sí, Yo duermo 6, 7, maestra. pero ¿se siente con eso bien? Sí,
Ok. Yo duermo más. Yo duermo más de 7 horas o ¿Más de 8. 8? Sí. Ok. Ah, está bien. Aquí lo preocupante es cuando las horas de sueño no son las suficientes para que durante el día se sientan con energía, se sientan funcionales, y cuando en el día se sienten decaídos, cansados, es una señal de que no están durmiendo lo suficiente, porque la verdad sí es variable. Siempre se habla de que 8 horas de sueño, pero hay personas que con menos se sienten bien, hay personas que necesitan más, entonces va a depender de cada persona, pero siempre y cuando el indicador de que su sueño es placentero o que su sueño es suficiente es cuando durante el día se están sintiendo bien, ¿sí? Pero estas son algunas sugerencias si su sueño no está siendo el correcto, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a acostarse y tener televisión en su cuarto, digo, es muy común, yo también la tengo, pero evito ver la televisión cuando yo me voy a dormir o incluso evitar tomar el celular, ¿sí? Si se van a acostar, que sea ya sin ningún distractor y dejar que poco a poco se vayan quedando dormidos. También un cuarto con luz encendida o iluminado, pues no va a ayudar a que su sueño se cumpla, ¿no? O que se puedan dormir. Los medicamentos, ¿no? Como también mencioné. Maestra, dice que no Sí, haga tareas intelectuales, por ejemplo, ¿no puede uno leer un libro antes de dormirse? pues mucha gente sí, de hecho a los niños se les lee para que se duerman, pero no es lo mismo a que les lean a ustedes a que ustedes estén leyendo, porque acuérdense que leer involucra atención sostenida. Entonces, a lo mejor si la lectura es muy interesante, pues van a dormirse muy tarde. Realmente no es lo ideal porque cuando estamos leyendo, pues lo hacemos porque nos interesa esa lectura. Entonces, si lo que queremos es dormir, pues no lo vamos a lograr. No sé si aquí alguien utiliza la lectura como un método de sueño, que en ese caso sería porque están leyendo algo aburrido. Pero Yo, cuando es algo interesante, ahí yo se van a quedar horas. les puedo confirmar que A ver, para ¿quién? dormirme prendo YouTube y escucho y estoy seguro que voy a dormir. Nunca escucho un video de YouTube completo. El mejor soporífico es escuchar un libro. Mm, Por eso me enojo tanto, porque pues me duermo, sí, pero cada quien con sus mañas. exacto, eso es correcto. No, lo que le funciona a uno no le va a funcionar a otro, Ujú. ¿sí? Entonces, cada quien debe. Por eso la importancia de conocerse, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué me sirve para esto, qué me sirve para el otro, ¿no? Entonces, a lo mejor les digo, es que hay quienes sí, cuando leen se duermen y hay quienes, pues no. Entonces, esas son las sugerencias generales, pero cada quien las va a adaptar a su estilo de vida, ¿ok? Se practica la Tratar de concentración preponderante, 80% sobre otra historia escuchada, ¿perdón? la ¿Me meditación es trabé? excelente, la meditación es Ah, excelente sí, también para dormir, claro, porque borra todo lo que exactamente, sucedió sí. en el día. Sí, libera el cerebro de todo lo que tuvo Así que es. estar viviendo, ¿no? Ujú. Ok, sí, por ejemplo, cuando leemos, esto es más que nada por cuando hablamos de lecturas escuchadas o leídas, ¿no? Entonces, cuando la escuchamos, nuestra concentración como que no es tan directa, o sea, sí, por eso les decía, a los niños suele leérseles un libro, una historia para que duerman, porque no es lo mismo, no están concentrándose tanto en leer, en las palabras, sino más bien en escuchar. Y a veces el escuchar nos está como relajando y nos puede ayudar a dormir. Entonces, También es como un ejercicio otro, de atención, ¿no? En donde se va a practicar. Ujú. otro tip para liberar el Sí, cerebro antes de dormir
ya no lo es escuché. apuntar todos los pendientes, a tenerlos listos para el día siguiente. Así te liberas Sí, claro. pues, todo, y no estás pensando, ay, mañana tengo que hacer eso, ay, ojalá que me despierte para aquello, ojalá no apuntas y ya, le pasaste la bronca al Sí. papel. Ujú. Sí, porque no les pasa también cuando tienen algo que hacer al día siguiente y están como que muy preocupados en eso, hasta sueñan en eso, o sea, con sus pendientes. Entonces, también soñar con preocupaciones o con cosas por hacer, pues no va a ayudar a que descansen. Así duerman 10 horas, se van a despertar todos estresados, como incluso hasta contracturados porque traen aquí el estrés, ¿no? Bueno, ya vamos a cerrar con este ejercicio de atención donde se está practicando la concentración preponderante, que es 80% sobre otra historia escuchada y menos del 20% sobre la leída. Se le pide a los pacientes de constatar cuál de las dos historias es mejor retenida, ¿sí? O sea, ¿qué recuerdan más, cuando lo leen o cuando lo escuchan? Y se puede hacer con frases más cortas. Ese es un ejercicio que pueden hacer ustedes también, como leer o escuchar una lectura, una historia, hacerse preguntas como para si lo comprendieron, de qué trató, qué personajes están involucrados, ¿no? O hacer, como ahí dice, frases cortas de la información, o qué otra forma, qué otra estrategia pudieran incluir en este tipo de ejercicio. O sea, si ustedes están leyendo o están escuchando una historia, ¿cómo podrían retener más la información? También se puede hacer como Pierre un nos resumen, compartió una hace ratito, ¿no? maestra. ¿Como Se una puede qué? hacer también como un resumen. ¿Sí? Un resumen, exactamente. Por ejemplo, las tareas de lecturas que dejamos cada semana. A lo mejor cada quien hace su estrategia, ¿no? Anota o subraya cosas interesantes, no sé. Entonces, de esa forma ustedes pueden retener más la información. Este es un ejercicio de atención dividida, es un ejercicio escrito. La instrucción es: escriba una X cada 2 cuadros lo más rápido que pueda, lo más rápidamente posible, portando el 80% de su atención en esta tarea a la vez que están escuchando menos atentamente 20% a una lectura, ¿sí? Por ejemplo, es como, por ejemplo, que ustedes están escuchando un audiolibro a la vez que tienen una cuadrícula y tienen que estar poniendo X cada 2 cuadros. Maestra, Es atención dividida porque tienen... maestra, viene en la página ¿Sí? 84. Ok. Página 84 para quien quiera hacerlo, ¿sí? Son ejercicios ya individuales, no son tareas. Entonces, esto está difícil porque quieren poner atención, pero a la vez estamos haciendo esta actividad. Y es una manera de estimular la atención porque obligan a su cerebro a que se concentre más en ambas cosas. O sea, tienen que poner atención al estar poniendo las X cada 2 cuadros, pero también tienen que estar poniendo atención a la historia. Entonces, pues es un ejercicio interesante que para quien guste hacerlo, lo hace y nos cuenta cómo le va. Maestra, Revisión, ya para finalizar. Sí. le ¿Mande? preguntaba que si en ese le tenemos que tomar tiempo o no. Si quieren. El tiempo nada más es como un plus que le pueden dar para ver qué tanto tardan en haciendo la actividad. Pero como es una historia, pues no sabemos también cuánto tarde la historia. Ah, Entonces, entonces, si ¿es quieren hacer ponerle las tiempo, X? está bien. ¿Es hacer las X y estar ¿Mande? escuchando una historia? Si queremos hacer ese Escuchando una ejercicio. historia, exactamente. Ah, ok, gracias. Ujú. Si lo quieren hacer, es nada más un ejercicio de atención dividida que les va a ayudar más que nada a identificar cómo andan, cómo está su atención dividida. ¿Sí? Pero igual ahorita vamos a dejar más tareas para casa.
revisión del módulo 5. Entonces, ¿de qué trató este módulo? Atención. Hablamos de que existen 4 tipos diferentes de atención. La manera en la que necesitamos estos tipos de atención va a depender de qué tipo de actividades hacemos día con día. Hablamos de que los lóbulos frontales y otras regiones del cerebro son necesarias para la atención. ¿Cuáles eran esas 3 regiones? Lóbulos frontales. El tálamo, A ver los si lóbulos pusieron atención. parietales y Ajá. frontales. Ajá. Lóbulos El tálamo, frontales. Muy bien. que es la puerta de Exacto, entrada. correcto. Ujú. Ujú. Lóbulos También hablamos que la parietales. enfermedad Sí, parietales, correcto. Ujú. Tálamo, parietal y frontal, y cada uno tiene una función particular. Muy bien. Y bueno, también abordamos que la enfermedad de Alzheimer podría causar, especialmente con altas demandas de atención. O sea, si una persona que tiene la enfermedad, pues le va a costar más trabajo el poder alternar su atención, ¿no? Pero también hablamos de que una persona sin enfermedad de Alzheimer puede tener dificultades en estos tipos de atención si se encuentra estresado, cansado, está enfermo o no durmió bien. Con preocupación, depresión. Ok. Preocupación, depresión, entre un montón de cosas. Tareas en casa, bueno, ya saben, hay lecturas, que se las menciono un ratito. Lecturas que están incluidas también al final del capítulo de este módulo 5. Si Susi nos hace favor de informarnos, que es la que ya le asignamos el rol de decirnos las páginas. Gracias. Entonces es A partir de atención la y concentración. A partir de la 85 y luego sigue la lectura 2, que es en la 86 y 87, y en la 89 está la lectura 3. Están en su libro de trabajo, pero también para facilitárselos se las voy a mandar separadas para quien nada más quiera abrirlas y las escuchen o las Y lean, ¿no? Porque termina la tarea no hasta la quiero que página las 90. escuchen. Ok. Bueno, entonces son 2 lecturas. Ya saben qué hacer con las lecturas. Cuestionarse, Son 3 subrayar o hacer un lecturas, maestra. resumen o no sé qué. 3. Sí. Tengo, ok, sí, cierto, son 3. Es una de atención dividida, Atención otra de concentración. atención y envejecimiento, y hay otra de, ¿qué es la Pasaje de la atención? Ajá. Ay, no, de hecho hay otra. Ok, sí, aquí tengo todas las lecturas. Se las mando por separado, no se Yo preocupen. tengo 3. ¿Sí? Bueno, ok, ahorita les confirmo cuáles son. Se las mando al chat. Entonces hay que leer esas lecturas, anotar dudas o inquietudes o puntos de interés. Y bueno, la siguiente semana las Primera maestra, la discutimos. primera Ahora lectura es vamos a los atención, ejercicios o retos concentración. para el cerebro. La segunda Sí. lectura es atención y envejecimiento. Concentración. Y la tercera lectura es terremoto en las Islas Canarias. Así es. Ok. Sí, aquí las tengo, ahorita se las mando también. Ok, lecturas. Segunda parte de la tarea, retos para el cerebro. Hay 3 retos en su libro de trabajo que van a requerir esta zona de conocimiento, que es atención y creatividad. Hay que tratar de completarlas antes de la próxima sesión. ¿Ya ubicaron dónde están las actividades? Ya nos había dicho Es su en la sitio. página 80. ¿Sí las ubicaron? Ahí empiezan los retos para el cerebro. Dice actividades de atención, es en la página 80. Ok. Ok, muy Necesitaremos bien. una baraja Les voy de a leer cartas. en qué consiste. Dice, los ejercicios para el cerebro son hojas para registrar. Bueno, ahorita les voy a decir otra. De hecho, van a ser como una especie de bitácora. Dice, es para registrar los altos diarios que haga durante sus actividades. Para completar esos ejercicios hay que seguir las instrucciones que les proporcionan. Traten de hacer un juego por día, intenten completar por lo menos 2 o 3 por juego. No se preocupe si no completa todos los ejercicios de cada juego.
tengo esto, pero no sé si es lo mismo que aparece en su libro, Sí, en la página 81. porque de repente sí cambia un poquito. ¿Sí? Ok. Sí, la Entonces les 81. voy a mandar bueno, déjense los comparto. Ahorita voy a pasar esto y ahorita les comparto. Ujú. Entonces, bueno, antes de pasar a esa recapitulación de las tareas para que quede claro, ¿hay preguntas, comentarios, inquietudes sobre el tema? Y yo propongo una Todo actividad claro. Está fácil rapidísima el tema, ¿no? propongo una ¿Cuál? actividad, realizar una actividad de cierre maestra rapidísimo. A ¿Alguien se ver. recuerda cuando la primera sesión nos presentamos, ¿no? ¿Alguien se Sí. recuerda cuál es la profesión de María Ofelia? Que lo pueda contestar. No. Ofelia. Porque yo me Yo acuerdo sí la requete bien. recuerdo, pero Ah, yo no sí, es juego. abogada y es comprometida. Abogada. Eso, muy bien. ¿Alguien se Abogada. recuerda de Ernesto? ¿Cuál es su profesión también? Es maestro jubilado y juega tenis. Es Ay, correcto. qué Me bárbaro. Tengo la me carrera refería a de, su, sí, todavía más específica, ¿no? tengo carrera de Selectiva, así ingeniería. focalizada. ¿Qué profesión tiene Ernesto? No la tengo la profesión. ¿Alguien que se recuerde? Sí lo dijiste, ¿verdad, Ernesto? Sí, ingeniería, Sí, sí. claro, claro, claro. Ingeniería electrónica y maestría en Es administración son correcto, es mis correcto, es estudios correcto. profesionales. Gracias, Bien. Paco. Tú sí haces ejercicios de memorización. Además hay otra cuestión. Fíjense que, con todo respeto, y cariño, ya puse atención. Gracias, Pierre, por brindarnos a abrir tu ventana de tu computadora. Qué hermosos ojos azules tienes, hombre. Ujú. No se vale ligar aquí en la... No, en no, el- no, no. No te preocupes. No te preocupes. No, no eres mi tipo, pero No, pero ¿sabes qué? Una cosa muy chistosa es que justamente Ajá. ahorita estaba diciendo, ¿cómo se llama este tipo que cada sesión platica y dice y todo eso? Yo no me acuerdo de nada. Yo en Eso francés es me un llamo problema François. mío. Es cuando salgo de una película o salía de una película y cómo se llamaba. Entonces tengo ese grave problema. Pero aquí Bueno, está para además, solucionarlo, Pierre, para sí, estimular sus funciones. una recomendación de una película, ya que alguien, ahorita no, fíjate, no me recuerdo, no porque no le haya puesto atención, sino porque mi pantalla me restringe a ver solamente pocos compañeros, ¿no? Y a la maestra. Ujú. Escuché la voz, pero no alcancé a ver quién. Alguien mencionó que vio la película esta de el actor que nos Elemento. recomendaste, sí, no, que sí. Ujú, ujú. Que yo creo que perder la memoria es tremendo, ¿no? Y voy en el sentido de la atención. Hay una película cubana, a propósito de ligar y amores entre hombres y cosas así por el estilo, que se llama Fresa y Chocolate, Ah, excelente, ¿sí? excelente. En esa película cubana, es una pareja homosexual, pues. Y uno le dice a otro, oye, te invito a pasear por La Habana, por el centro de La Habana. Y el otro le dice, pero pues ¿para qué? O sea, pues yo paso por ahí diario. Dice, ándale, acepta. Y al final nos tomamos un helado de fresa y chocolate. De ahí viene el título, La ¿no? tra- Bueno, sí, entonces ya se ve en la película, digo de manera muy rápida, ¿verdad? Hay una secuencia en la que se ve que van pasando por La Habana y él le va diciendo, mira, esa puerta, llegó Hernán Cortés y quién sabe qué, aquí los piratas, los españoles, bla, 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 bla. Y cuando están tomando el helado, le dice él, oye, dice, me ayudaste a descubrir una Habana que yo no conocía y la he recorrido durante años, o sea, paso y paso y paso. Y ya le dice el otro, es que no habías puesto atención a todos los detalles que tiene nuestra arquitectura, nuestra historia. Atención, ¿eh? Y dice él, sí. ¿Qué concluyó? Conclusión, que la atención también tiene que ver con ciertos aspectos de la apreciación cultural que hacemos como padres, como maestros, como compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que podemos cargar las tintas y decir, atención, esto es importante, esto es bonito, eso es estético, esto, bla, 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 ¿no? Y entonces vamos viendo el mundo con ojos de atención que nos permiten Ujú. aprenderlo con H, ¿no?
Ese es y la recomendación es esa película, Fresa y Chocolate. Pierre ya la validó. ¿Me recuerdan el nombre de la Sí. primera película, por favor? Sí, el de la película, Ofelia, es Fresa y Chocolate. Es una No, esa película. sí, pero la otra que mencionaron de que olvida Elementos. La de Memento. 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 ¿Sí la vieron? Sí. No, lo que pasa es que yo nada más vi el thriller y pues no. Yo la vi, Bueno, maestra. La el semana pareció? próximo, La Pero semana no- pasada nos sí, recomendaron dos, de Mendigo a Millonario y la Ah, de sí. Elementos. Y otra, como si fuera la primera vez. Está bien. Ah, exacto. bueno, Ok. les voy a recomendar también muchísimo descubrir a Guadalajara. No te Hay entendimos. les recomiendo descubrir su ciudad, Guadalajara. Ah, ¿Quién conoce los templos de Anal, por ejemplo? ¿Quién ¿Templos de ha qué, perdón? ido cuando era presidente de una asociación de franceses en Guadalajara? ¿sí lo Había escucharon? para que la gente, los franceses, Ah, conocieran la se me cortó. ciudad, organicé un tour de fondas y puestos. Salud. Mejor organizamos un tour de cantinas, Pierre. Interesante. No, te puedo platicar. El tour Caminas lo hago cada año el jueves de visita a los 7 templos. Ujú. En Semana Santa. Sí, yo Ujú. conozco muchas cantinas de aquí. La verdad, no conoces los molachos, ¿verdad? No te escuché, ¿cuál? Los molachos. No, fíjate. No, Ah, conozco no, conozco la gran cantidad como los templos de aquí de Guadalajara, ¿no? Borracho y católico, pero no, los molachos no. O sí, creo que sí, fíjate, no sé. A ver, dame un rumbo, a lo mejor, pues ya ves que anda uno ebrio y ya dices, ya donde caiga, o sea, va. está cerca, Están por el barrio cerca de la... se me hace que están por el barrio de Mexicalcingo, ¿no, Pierre? No. Está cerca Ok. de la rotonda de los hombres ilustres. Mm, ya. Es en la de Angulo y Ok. Alcalde, me parece. Estaba en la planta alta, pero ya cerraron. Bueno. Eso. Vamos a cerrar la clase de hoy. Gracias por todas las recomendaciones. Les estoy compartiendo este documento porque esto puede ser un ejercicio para quien lo guste hacer. No es como tal una tarea que tienen que hacer obligatoriamente, pero para aquellos que digan, no, yo como que mi atención sí está muy dispersa. Bueno, este es como un diario en el cual ustedes se van a monitorear. Por ejemplo, si una actividad en particular, ¿no? Por ejemplo, aquí dice domingo por la noche de 6 a 6:30 p.m., ¿no? Mi meta era arreglar el jardín. Me distraje 5 veces, ¿no? O sea, el número de altos quiere decir como de, a ver, no, concéntrate, redirígete a tu actividad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tuvieron que intervenir para volver a la actividad que es su meta, ¿no? Y luego viene una pregunta que dice, ¿logró su meta? Sí, o puede ser que no. ¿Cómo se sintió? Bueno, aquí, por ejemplo, dice, pensé en limpiar la cochera, pero me recordé a mí mismo continuar con el jardín. Fue suficiente con lo poco que hice, me siento satisfecha, ¿no? Entonces es una forma en la que podemos dirigir nuestra atención cuando estamos muy dispersos, pero sí requerimos estar muy atentos a lo que estamos haciendo y ser conscientes cuando nos distraemos. Por ejemplo, otra actividad podría ser, no sé, leer la lectura de la clase. Entonces, durante la lectura puede ser que, se me antojó comerme algo y van al refri, ¿no? O van a la cocina. No, a ver, alto, ¿no? Entonces me regreso. No, pues que voy a ponerme a barrer, no sé, o sea, como que cuántas veces tuvieron que intervenir para hacer su actividad y si la lograron y cómo se sintieron con eso. ¿Sí? Entonces, les voy a pasar el formatito para quien lo guste hacer, porque es una forma también de estimular su atención selectiva y sostenida. ¿Sí? Y sería todo. Entonces, ahora sí, no sé si hay más dudas o comentarios.
Si no, podemos partir. ¿Hay algo más que comentar? No Maestra, más, gracias. Sí. maestra, buenas tardes. Yo Sí, sí. acabo de llegar prácticamente a la clase, Ujú. no la pude tomar, pero quería comentar, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo llevar una agenda. Ese ejercicio me va a ayudar para, como dice, para la atención, ¿verdad? Sí, para focalizar sus metas, para dirigir su atención a lo que está haciendo. Ujú. Sí, porque frecuentemente me pasa eso que está diciendo, o sea, estoy haciendo una cosa, luego Y la se dejo distrae. conclusa Exacto. y me voy a hacer otra, ¿verdad? Y luego ya que me acuerdo, regreso a la que En la estaba otra. haciendo. Ujú. Y sí me sucede, yo creo que sí me va a ser como de gran utilidad Ok, esa. se los comparto ahorita en el grupo entonces. Muy bien. Sí. Raúl levantó la mano, ¿eh? A ver, Raúl. No, estaba diciendo adiós. Ah, dice, ya vámonos. Bueno, entonces si no hay Para que más, veas que te puse cuestiones. atención. Sí, 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 sí. Ok, entonces si ya no hay más dudas Pero o me comentarios, pintaste gacho, ¿no? Muy bien. podemos entonces finalizar. Ya les mandé algunas lecturas. Ahorita les mando este diario o este ejemplo de agenda que pueden tener. Y pues entonces no olviden hacer sus ejercicios y sus lecturas. Y nos vemos la siguiente sesión. ¿Bien? Terminamos en la página 90. Ok, gracias. Hasta luego, Que maestra. tengan Gracias, buena maestra. semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Adiós. Saludos y gracias a todos. Buen día. Adiós. Felicidades. Gracias.